todos nuestros televidentes. Hoy, en Pilas con la Educación, tenemos un tema muy importante para tratar. En el ojo de la lupa tenemos uno de los países de Latinoamérica, que es México. Vamos a estudiar un poco acerca de la Ley General de la Educación en este país. Y para eso tenemos unas súper invitadas, las cuales nos van a contar más a fondo acerca de todo lo que tiene que ver con esta ley. Tenemos a la doctora Dinelis Pájaro, a la doctora Bessabeth Beltrán y por supuesto a la doctora María Banquet, que nos estarán hablando acerca de todo este proceso de educación en México. Así como en nuestro país existe la Ley General de la Educación, que es la Ley 115, en México contamos con la Ley Federal de la Educación, la cual está constituida por 181 artículos y 11 títulos. Para darle una abertura muy importante a esta ley, nos vamos a ir al capítulo número 2, artículo número 7, que habla acerca de los principios rectores de la educación. Y tenemos dos fracciones. La primera fracción nos habla acerca de la universalidad. Esto quiere decir que todos los niños, niñas, adolescentes tienen la disponibilidad para estudiar. Son aceptados en cualquier institución sin distinción de raza, color y religión. Y en la segunda fracción tenemos la inclusividad, la inclusión, en los cuales nos aplican y nos dicen que todos los niños deben ser admitidos en las instituciones educativas teniendo en cuenta su ritmo de aprendizaje, su modo de aprendizaje o cualquier dificultad que estos posean en sus aulas de clase. En la fracción número 3 encontramos lo público. Eso quiere decir que no tiene ningún interés social y cualquier persona particular puede acceder a este. En la cuarta fracción encontramos la gratuidad. No se aceptan pagos para el acceso a la educación y entidades que cobren algún costo tienen sanciones muy graves, porque todos los niños y niñas pueden ser admitidos sin cancelar ningún costo. En la quinta fracción encontramos que es laico. Esto quiere decir que son indistintamente relacionados con cualquier religión. No profesan ningún tipo de religión en las entidades educativas, por lo cual no se puede prohibir el ingreso de personas que tengan algún culto o religión que sí. Aunque existan diferentes leyes de educación en cada uno de los países, existe un solo propósito común, que es brindarle la educación a todas las personas. Que cada uno de los seres del mundo tengan acceso a esta educación, pero no solamente acceso, sino que sea un acceso de calidad y de equidad. Que todos puedan acceder teniendo las mismas condiciones de estudio y que puedan ejercer luego, al graduarse de las universidades, una profesión digna de acuerdo a todo lo que han aprendido durante su proceso escolar. Muchísimas gracias y le damos paso a nuestra siguiente participante, que es la doctora Dinelis. Adelante, doctora Dinelis. Muchas gracias, Karina, por la invitación a tan prestigioso programa. Como ya venías tú diciendo, es la educación sobre el país México. Pero esta vez me corresponde hablar sobre la primera infancia, la cual es una estrategia nacional a la atención a primera infancia, muy bien conocida en el país de México como ENAPI, la cual fue establecida por medio de un pacto para la primera infancia, estableciendo como un impacto colectivo, cuya visión es hacer de México un país en el que todas las niñas y niños menores de 6 años alcancen su desarrollo pleno e integral, mediante su goce efectivo de todos sus derechos, la cual se dio por medio de una reforma al artículo cuarto constitucional publicado el 7 de abril de 2000. En esta reforma se estableció como Estado o al Estado la obligación de proveer lo necesario a fin de propiciar como derecho fundamental a la niñez mexicana, donde ésta desarrolla en pleno y de manera integral su formación física, mental, emocional y social, ¿verdad? En unas condiciones de equidad.
México ha avanzado en colocar el tema de primera infancia en las agendas de los diversos gobiernos desde su reforma del... Muchas gracias, doctora Nideris, por toda esa información valiosa que nos has regalado el día de hoy. Damos paso a la doctora Bexabeth a comentarnos su aporte durante este Ojo de la Lupa. A continuación, les mostraremos y les hablaremos un poco más a fondo sobre las políticas públicas y la educación urbana y rural. En el 2015, la escolaridad promedio de un mexicano era 9 años en edades de 15 o más. Sin embargo, en la actualidad, $7,000 son invertidos por alumno en educación superior. Esto con el fin de que la educación tenga una calidad próspera y así garantizar los derechos de los mexicanos y elevar sus niveles de vida. A continuación, resaltaremos un poquito sobre las políticas públicas de México, teniendo en cuenta que en Colombia son muy similares. El Estado pretende invertir en los docentes para que así sean profesionales de calidad, actualizando su formación, fortaleciendo sus desempeños académicos. También implementa las nuevas metodologías, aprovechando la tecnología y así tener una modalidad educativa a distancia. Estas políticas públicas también pretenden fortalecer las infraestructuras, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas, teniendo en cuenta la inclusión, la cultura, el conocimiento avanzado en general, evitando toda forma de discriminación de género, condición social o étnica. En México se pretende impulsar el posgrado como factor para el desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas. Hay que tener en cuenta que la educación adulta aún tiene falencias que siguen trabajando para mejorar. Pero queremos resaltar, como antes se mencionó, estas políticas públicas de México sí se cumplen, teniendo en comparación a Colombia, donde hay bastantes falencias. Vamos a ver un poco más a fondo cómo se maneja la educación rural en nuestro querido país México. En 1921 nace la idea de la educación rural en México, con la creación de la Secretaría de Educación, siendo el licenciado José Vasconcelos el principal preocupado de cumplir, planificar y estructurar la educación en México. Pero ¿cuál era la idea de este licenciado? La idea de este licenciado era unificar a todo un país de manera cultural, teniendo en cuenta que el 50% de la población no sabía ni leer ni escribir. Pero de aquella época a la actualidad, ¿sí se cumplirán esa meta que quería este licenciado? Pues hablemos un poco sobre la realidad de la educación. En la actualidad, en las zonas rurales, las escuelas no tienen condiciones adecuadas para escolarizar a los niños y jóvenes de esa zona, con condiciones precarias a diferencia que en la educación urbana. No es necesario que se realice un estudio a fondo, ya que se evidencia esas situaciones precarias en las que los niños de las zonas rurales se están escolarizando. Pero el Estado ha hecho un llamado de atención para que se cumplan las políticas públicas antes mencionadas en estas zonas en especial. El Estado busca mejorar la calidad, concentrándose en evitar la inclusión, teniendo en cuenta esas zonas vulnerables, aumentando la equidad y la formación de competencia. Aunque la educación urbana es mejor que la rural,
En comparación con Colombia, la calidad está muy por debajo del promedio. Analizando la información anterior en esta nota periodística, nos podemos dar cuenta que la Ciudad de México tiene bastantes falencias en las políticas públicas. En la educación urbana, a pesar de tener un poco de calidad, se siguen viendo las falencias muy evidentes. Y en la educación urbana, en las zonas urbanas, es demasiado precaria. No hay infraestructura, sus docentes no están preparados, incluso no es tan evidente por estudios, sino porque se observa esa situación. Muchísimas gracias, doctora Betsabe. Realmente es muy importante cada uno de sus aportes que usted ha generado durante esta charla. Y por último, vamos a darle paso a la doctora María Banquet. Cuéntanos, doctora, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy en este Ojo de la Lupa? Yo les hablaré un poco sobre la inclusión de México, no sin antes reafirmarles aquello que se encuentra en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, donde dice que toda persona tiene derecho a una educación. Ya después de haber investigado, leído, visto entrevistas realizadas sobre inclusión, me gustó una entrevista realizada a una directora de un gran periódico de México, donde ella misma dice que no hay inclusión ni para niños con discapacidad física, para niños con una discapacidad mental, con un problema mental, para niños vulnerables. Es que no hay ni inclusión para aquellos niños que entran a una escuela y no pasan de la entrevista porque se dan cuenta, la escuela se da cuenta que son hijos de padres del mismo sexo. Además, también pude investigar que en México existen centros de atención a la educación especial, donde existen centros de atención múltiple, como un servicio escolarizado para todos esos niños que tienen alguna discapacidad. Además, también existen unidades de apoyo para escuelas regulares, la cual es una cédula especial que trabaja en conjunto con los maestros líderes con niños con una discapacidad especial. En México, a pesar de tener estas dos unidades, lamentablemente dentro de los centros de atención múltiple se ve mucho la inclusión a veces, ya que a veces hay profesores que sobreprotegemos a los niños, que los vemos vulnerables con esa limitación que tienen y no los dejamos explorar. Entonces, es una de las desventajas de que un niño estudie dentro de un centro de atención múltiple, por decirlo así, a diferencia de algunos niños que estudian en escuelas regulares y su desempeño es aún mejor, ya que pues los tratan, le sacan provecho a su potencial. En conclusión, podemos decir que no depende en el centro donde el niño con esa discapacidad especial se encuentre, sino el entorno que lo rodea, el docente que le está enseñando, ya que nosotros los docentes a veces limitamos a los niños con alguna discapacidad porque los sobreprotegemos mucho. Entonces podemos decir que la inclusión en México como en Colombia solo se ven lindas y bonitas en los papeles, ya que México pues no cuenta con colegios con una infraestructura digna para niños con alguna discapacidad. Igualmente aquí en Colombia. En México rechazan a aquellos niños
como por ejemplo que tienen un TDAH. En Colombia también se ve eso. Entonces podemos decir que ni en Colombia ni en la Ciudad de México pues tienen que trabajar más en esas políticas públicas, que se cumplan así como están escritas en la ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas por su participación durante este programa. Espero que a ustedes les haya encantado demasiado y que haya sido un valioso y aporte para sus vidas. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos en otra ocasión.